quizás para seguir respondiendo preguntas que no me hacen, quizás vale la pena contarles una anécdota que a mí me fascina de Valéry. A Valéry le encantaba que le pusieran reglas para escribir. O sea, si había reglas era mejor, porque el escritor tenía que enfrentarse a ese, ¿cómo se dice? Challenge, al reto que implica, ¿no? Seguir una regla. Hay un diálogo de Valéry que es uno de los textos más bellos que uno puede leer en el siglo XX, se llama Eupalinoso el arquitecto. Resulta, la historia es absolutamente bella, es absolutamente hermosa. Un grupo de arquitectos quería publicar un anuario con fotografías e imágenes de sus proyectos durante el año, etc. Entonces le pidieron a gran Paul Valéry que por favor le escribiera un texto. Como ya tenían diseñado el cuaderno, entonces le dijeron, bueno, señor Valéry, por favor, necesitamos que escriba el texto, pero el texto debe tener 108.000 caracteres. Valéry se puso feliz. Eso es lo que yo necesito. E hizo un texto que debía tener 108.000 caracteres. Y hay todo un ensayo de él absolutamente maravilloso. No les puede ser pensamiento abstracto, es la introducción al Eupalinoso, en el que él cuenta, ¿no?, cómo hizo para poder lograr los 108.000 caracteres. Como dijo, bueno, un diálogo que me permite introducir o quitar cosas en el diálogo. Ah, sí, tienes razón. Eso suma caracteres o resta caracteres y permite cierta flexibilidad. Empieza a pensar la forma en función de esa ley, ¿no? Y a Valéry le encantaba hacer poesía así, ¿no? Poesía además maravillosa, diálogos y textos absolutamente maravillosos, pero le encantaba eso, ¿no? Esa especie de cálculo de, bueno, hasta dónde puedo llegar, etc. Él estaba maravillado con ello. Bueno, mi pregunta básicamente también puede tener como una abstracción de la que no estoy segura, pero el arte puede existir, digamos que de una manera coyuntural, para sostener tesis o para producir emociones. Si la filosofía se desliga un poco de ese concepto egocéntrico de siempre tener la explicación, que era un poco lo que hablábamos antes, para sostener una tesis, y ahora se propusieron nomás filosofar con un sentido del lenguaje que es menos estricto, habría una cercanía más ávida como a todas las personas para no tener esos paradigmas que nos inhiben en el lenguaje. O sea, si filosofar fuera algo más natural, no siempre con la intención de sostener tesis. No sé si es probable. Bueno, yo tampoco. Pues creo que Valéry diría, no, filosofar es natural, filosofar es algo natural, ¿no? Pero si algo tiene la filosofía es esa especie, quizás no transmite emociones, porque no está hecha para eso, pero sí produce placer intelectual, lo dice en algún texto, ¿no? Produce ver estas construcciones maravillosas. Leer a Kant resulta absolutamente maravilloso, ¿no? ¿Cómo se construye semejante arquitectura tan maravillosa a partir de cosas abstractas, ¿no? Que después entonces vienen los demás filósofos y refutan y dicen que tenía razón o que no tenía razón. Bueno, él dice, si hoy uno lee a Kant es por el placer intelectual que produce esa arquitectura, ¿no? Quizás por ahí es donde está pensando Valéry la filosofía, ¿no? Yo hice esta charla un poco de manera provocadora, justamente viendo qué piensa un poeta de la filosofía, ¿no? Porque usualmente se piensa, bueno, ¿qué dice el filósofo de la poesía? ¿No? Pero ¿qué piensan los poetas? ¿Qué puede pensar un poeta de qué es filosofía? Y esta visión es muy interesante. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que me pareció que salió, ¿no?, del texto, además de literario y de filosófico, artístico, ¿no? Como tres patas del texto, ¿sí? Muy interesante. Y la pregunta, no sé si tiene lugar, si es atrevida o quemarropa, pero no es para el literato, es para la filósofa. ¿Qué piensa o qué idea tiene sobre todo lo comentado por... no me da todo, lo separo. No, porque me parece muy interesante ese planteamiento, que además dijo, ¿verdad?, como lo hizo, provocador, ¿sí? Y es que me pareció provocador, ¿sí? Que fue parte de la riqueza del texto. Entonces, pero falta como una contraparte, porque el curso se llama así, la filosofía, ¿no? Entonces quedamos en la mitad del discurso. Y yo, por lo menos,
Gracias por su pregunta. Yo le agradezco que me dé la oportunidad de decir y decirle a William que me alegra que el mundo haya sido pisado por Valéry en algún momento y que haya dejado cosas que podrían muy bien constituirse en lecciones para la filosofía. Estoy convencida de eso, estoy absolutamente convencida de hecho y de alguna manera esa es la razón por la que estamos acá en este curso y estaremos por las próximas 12 sesiones, porque creemos que sí, que no solamente respondemos al lugar común donde se nos reclama que la filosofía tiene que relacionarse con otras disciplinas, no, sino porque justamente creo yo que hay muchas lecciones que ha dejado de tomar bien la filosofía y que vienen de la historia, que vienen de la literatura, que vienen de muchas otras disciplinas, pero de una manera muy, ¿cómo se dice? De una manera que hace mucho sentido el hecho de que la filosofía no debe estar allá colgada, como diría Valéry, la literatura. Cuando William respondía las palabras, incluso cuando leía su texto, yo tenía en la cabeza, yo trataba de meterme en la cabeza la imagen de filósofo que tiene Valéry en mente. No conozco a Valéry y luego le doy las gracias porque es una oportunidad para conocerlo. Se la doy a William. Tenía en mente quizás la manera de la filosofía de hacer filosofía, la manera ortodoxa de la filosofía de hacer filosofía. Me sorprendió un poquito que allí estuviera Nietzsche, después entendí por qué ocurre eso, pero quizás lo que resulta sobrecogedor para quienes piensan que la filosofía tendría que tomar más lecciones del mundo ahí afuera. Tienen en mente las filosofías sistemáticas, los sistemas. Las preguntas el tipo de personaje que sale de la cueva, de la caverna de Platón, que es el filósofo y que solo él tiene acceso a un conjunto de verdades que además le cuesta comunicar porque las otras bestias que están allá metidas en la cabeza no tienen nada que entender. Ese es el filósofo que probablemente es la figura más caricaturesca que utilizan incluso los filósofos en algunas ocasiones, pero esa es la imagen de filósofo que quizás podría tener en mente Valéry. Cuando dice William, Valéry está pidiendo a la filosofía que aprenda una que otra lección, sí. Decía William al final, decía él, y Valéry le pide a los filósofos que sean atentos. Atentos no significa ver lo que los otros no ven y convertirse entonces en aquel que tiene un acceso privilegiado a la verdad. Atento significa estar atento, pensar en una bicicleta, en cómo funciona una bicicleta, preguntarse por un hecho político, tratar de rastrear el sentido del hecho político, convertirlo en un concepto, mirar a ver cómo se otorga sentido al sólido, a ese concepto, pensar cómo el concepto se transforma a medida que, otra vez Valéry, el tiempo, las palabras lo van, el uso de ese concepto lo van, digamos, convirtiendo o le van otorgando sentido. Entonces, pienso eso y los matrimonios de ninguna manera deben ser forzados. Nadie tiene que obligar a nadie a casarse con nadie. Pero yo creo que hay mucho que aprender de las otras disciplinas para la filosofía. Estoy convencida de eso. Si la filosofía le diera más historia, por ejemplo, le pusiera más cuidado dedicado a la literatura, estaría quizás respondiendo como Sócrates creía que había que responder con el saber filosófico a lo que hay.
Yo solo quisiera agregar algo porque también me siento un poco como excluido de la pregunta. Yo también estoy... No, por supuesto que es parte de la pregunta. Lo que pasa es que quería esta versión y me comprometo que la próxima vez hago una pregunta al revés. Al literal, hago una pregunta que digo el filósofo. No, yo solo quería agregar algo que sí es muy importante. También Valéry tiene una imagen del filósofo que es como la imagen, digamos, caricaturesca del profesor de filosofía, ¿no? Como decía Eliot en algún momento, y uno piensa, porque Eliot estudió filosofía, ¿no? En Hamburgo, si no estoy mal. Y si uno piensa en el profesor de filosofía diciendo, ¿qué es el espíritu? El espíritu es, ¿no? Es algo muy de la imagen del profesor, ¿no? Sí. Como si uno pudiera decir eso, que es el espíritu. Como el profesor Girafales. Esa es la imagen que Valéry tiene, por supuesto, ¿no? Pero también hay que decir algo que tiene la historia de la filosofía que es absolutamente maravillosa y que Valéry está reconociendo, y es que la forma en la filosofía es algo fundamental, ¿no? Hablando de Nietzsche, por ejemplo, la lectura de Nietzsche es absolutamente placentera. O sea, el poder de esa prosa es absolutamente impresionante, ¿no? Es sobrecogedor. Y hay muchas relaciones entre Valéry y Nietzsche, por eso yo no quise trabajar cuando Valéry dice, es que en última la filosofía responde como a necesidades interiores biológicas de un cuerpo. Eso suena a Nietzsche, ¿no? Sí. Esa idea entre reflexionar y, ¿no? Como decía él en Exe Homo, es que el problema de la filosofía es un problema de estómago, ¿no? Yo como bien y no sé qué, te empieza a hablar de lo que come, ¿no? Porque ese es el problema de la filosofía, hay como muchas relaciones. Y muchos filósofos posteriores a Valéry hacen ese tipo de juegos, es decir, también es la filosofía que Valéry está viendo en 1920, 30, ¿no? Pero después hay... Claro, está Wittgenstein, uno tiene a la filosofía francesa haciendo un montón de cosas absolutamente maravillosas, juegos entre filosofía y literatura absolutamente hermosos, ¿no? Benjamin es uno de quienes más aprendió. Adorno son dos autores que le aprendieron muchísimo a Valéry, ¿no? A propósito de eso, ¿no? De esa especie de... Bueno, la filosofía también consiste en esa tarea de poner el lenguaje en movimiento. De manera que también hay que decir, pues, que sí, es decir, ciertos filósofos tienen mucho que aprender, pero muchos han seguido muchas exploraciones muy interesantes. Es que, digamos, de la exposición que usted hizo hace un momento me llamó algo la atención y fue la interpretación o el tratamiento que Valéry le da al tema de la realidad. Y sobre todo, digamos, mencionaba el otro filósofo, pues digamos, yo lo desconozco, pero me parece un poco más, más evidente, me parece un poco más interesante, digamos, la relación entre el concepto de realidad que le da Valéry y el concepto de realidad que tiene Hegel, por ejemplo. O sea, esa relación me hubiera parecido muy interesante analizar, sobre todo porque el tratamiento de Hegel frente a la realidad, digamos, va a partir de ese concepto, va a dar toda la interpretación de la dialéctica, ¿sí? Porque, digamos, lo que yo entiendo de la dialéctica para Hegel es que es ineludible pensar el movimiento histórico en términos de contradicción. Sí, digamos, la realidad está como está, sino que lo contradictorio es la forma como pensamos y cómo interpretamos esa realidad. Y sobre todo que me parece que ese concepto es muy importante porque, digamos, la crítica que le va a hacer a Marx va a retomar en muchas cosas a Hegel, pero al mismo tiempo Marx le va a criticar a Hegel el hecho de que Hegel piense que los conceptos abstractos son precisamente lo que crea realidad. Marx va a decir que eso no es cierto. Entonces, digamos, me gustaría un poco que profundizara más en el tratamiento que Valéry le da a la realidad, y digamos, podemos hacer un análisis o establecer un enlace entre el concepto de realidad de Hegel y el concepto de realidad para Valéry. Bueno, el problema es que yo no sé mucho del concepto de realidad en Hegel, pero sí conozco artículos y ensayos que hablan justamente de Valéry hegeliano o de Valéry marxista, ¿no? Por cierta relación básica que consiste en una concepción dinámica de la realidad, ¿no? Y una concepción dinámica que surge del proceso del movimiento espiritual mismo, espiritual entendido, el movimiento mismo de la mente en el acto de comprensión y de incorporación de la realidad, ¿no? La imagen de Valéry de la realidad es una imagen, como yo traté de mostrarlo, móvil, cambiante, que se desarrolla con el mismo desarrollo del pensamiento, ¿no? Él utiliza muchas imágenes, por ejemplo, para hablar del arte y para hablar, por ejemplo,
de lo que Bersón pensaba como la cosa viva. Bersón está pensando en el fluir de la realidad. Bersón, a propósito de forma, Bersón ganó premio Nobel de literatura, ¿no? Del fluir de la realidad, lo que está haciendo Valéry es diciendo, no, un momentito, lo que nosotros podemos encontrar es notaciones y modelos en otras formas de la realidad. Por ejemplo, otra de las imágenes que a mí me encanta de Valéry, la imagen que de golpe puede uno sintetizar de qué es la vida, ¿no? De qué es lo vivo, y si entendemos la realidad como parte de lo vivo, ¿no? De transformación, es la llama. No la llama de Perú, sino la llama de una vela. Porque la llama de una vela tiene, a ver si recuerdo muy bien la imagen. La llama de una vela es, primero, está luchando contra el entorno que tiende a desintegrar, ¿no? Y trata de mantenerse dentro de sus propios límites. Segundo, uno encuentra dentro de la llama de la vela una especie de superficie exterior, ¿no? Que le sirve de protección, que se parece a la piel de los seres vivos. Uno encuentra dentro de la llama diferentes camisas de calor que se asemejan a los órganos, ¿no? Y que implican un intercambio entre el interior y el exterior, ¿no? Uno encuentra en la llama, ¿qué más es? Un proceso de alimentación, ¿no? A través de los gases que absorbe la llama, ¿no? Para poder quemar y convertirlo en otra cosa. La vida funciona así. Dense cuenta de la imagen de realidad que hay ahí, ¿no? La imagen de realidad que hay ahí es una imagen que surge de dos elementos análogos que se ponen en movimiento uno junto al otro y que empiezan a aclarar elementos de la realidad. Uno tiene que servir del otro como elemento, y esa es la imagen que él trata de construir. O sea, toda la realidad está hecha de esos sistemas analógicos. Por eso le encantaba a Leonardo, ¿no? Le fascinaba porque Leonardo veía la leyes analógicas en todas partes. El primer ensayo de Valéry, que es del 98, si no estoy mal, se llama Introducción al método de Leonardo da Vinci, y es eso, es una reflexión sobre esa mente analógica que tiene Leonardo y que le parece absolutamente maravillosa, ¿no? Es eso, la realidad se construye a través del lenguaje, sí, y se construye a través del poder mismo de la analogía, de la percepción de la analogía en fenómenos que han sido formalizados a partir de la realidad para desplegarlos analógicamente. Y tiene además un montón de imágenes, ustedes pueden notarlos. Yo simplemente digo las imágenes de él, porque de eso se trata, ¿no? Así funciona el pensamiento para Valéry, ¿no? Pues ciertamente la charla fue muy inspiradora y también pues provocadora, pero hay una preocupación que me generó, bueno, pues la he tenido desde hace mucho tiempo, pero que usted la resalta en un fragmento de la charla, que es el empoderamiento de las ciencias modernas. Yo también llamaría el crecimiento de las tecnologías posmodernas y el debilitamiento inminente de la filosofía misma. Yo veo y siento que la filosofía está sacando como, se está desesperando, y veo que tratan de hacer las cosas más complicadas como para poder tener el mismo estatus que teníamos en algún momento, o el que tenía la filosofía en algún momento. Una solución podría ser acogernos a la parte estética de nuevo de la poesía, no la estética entendida como de pronto se nos refería al principio de la charla, sino la estética como la búsqueda interior formal de la misma, de la poesía hacia el arte en sí, o estaríamos llegando a una muerte inminente de Minero. O sea, ¿cómo podríamos entender ese pedazo? Bueno, todo lo que estoy diciendo, digamos, es una especie de lo que diría Valéry antes de la pregunta, ¿no? Si la filosofía está muriendo o no. Valéry dice algo caracteriza al mundo moderno. Bueno, muchas cosas, pero una de ellas, en términos de las actividades humanas, es la progresiva especialización incluso de las actividades del espíritu. Obviamente esas distinciones entre filosofía y poesía no eran tan claras antes como lo son ahora, ¿no? Y quizás la búsqueda de cada una de estas especialidades está en continuar ese proceso de autonomización de manera que llegue a ser tan autónoma que sirva como base para otras cosas. Así como la matemática se autonomiza en sí misma, sus propias leyes, y termina sirviendo para la física, del mismo modo puede hacerlo la filosofía. De hecho, Valéry es uno de los defensores de la idea de poesía pura. La poesía pura es eso, ¿no? Es el destilado de la poesía, ¿no? Debemos buscar ese camino, que significa rescatar
en la poesía en carácter musical, ¿no? Bueno, eso suena muy simpático, es muy general, pero en realidad es muy profundo la idea de que en últimas la poesía tiene que convertirse en música, ¿no? Algo similar está pensando Valery. Es solamente el proceso de especialización. Por eso él habla de por qué no dejamos que los filósofos se gocen sus sistemas abstractos, entiendan cierta inutilidad en esos sistemas y en esos juegos conceptuales, porque así en esa búsqueda quizás van a encontrar la forma de dialogar con otras cosas, ¿no? Quizás por ahí van a encontrar cosas. Eso es un poco como lo que él está tratando de pensar. Y respondiendo pues a este proceso, que es un proceso propio del mundo moderno, de la modernidad, ¿no? La progresiva especialización de las diferentes actividades humanas. De hecho, siguiendo un poco con esa idea, eso es un poco lo que me gustó de Valery, que al final me lo pongo. Y entiendo que él se ríe un poco del filósofo como ser muy trascendente, como dice nuestra filósofa, muy encurvado, muy puesto allá. Y él se ríe un poco de eso, y dice, pues mire, si usted se niega a creer que es un artista, pues vale, pero en el fondo todos somos artistas. No pelee contra eso, juégueselo y góceselo y verá que, como planteaba la profe, es así como vamos a poder volver a amar a los filósofos y volver a sentarnos al lado de ellos y conversar de la vida, sin que se nos vuelva un problema así como muy trascendental. Yo les confieso, yo llegué aquí con un poco de miedo, con tantos intelectuales. Dios mío, yo seré capaz de hablar delante de todos esos personajes tan inteligentes que han leído tanto. Yo soy una buena lectora y me encanta, simplemente, y vengo a hacer ejercicio todos los días a la Nacional y me encontré con el letrerito literatura y filosofía. Y me lancé allá a ese abismo profundo y me lo estoy cumpliendo. Y estoy aquí con todos ustedes, espero que voy a aprender una cantidad de cosas, tendré que leer muchísimo más de lo que me gusta, pero siempre he tenido mucho pánico a la filosofía por eso, ¿no? O sea, porque es que allí hay dentro de la dinámica de cosas amigas. Me gusta como Valery lo dice, me gustó, porque es un tipo sencillo, ¿no? Que dice hay que amar la poesía para poder entender la filosofía. De otra manera no lo vamos a lograr. Me quedo con eso esta noche. Y trataré de ponerme al nivel de todos en estas charlas que vienen. Muchas gracias. Bueno, si les parece, dejamos un caso a una pregunta más y ya vamos todos a descansar. ¿Ustedes están levantando la mano? Sí. Es una pregunta simple. Es el lenguaje para él simplemente, o sea, un sistema, un elemento de, digamos, pongámoslo en términos más coloquiales, un sistema de signos que permite expresar esa realidad y tal vez transformarla en un artista. Valery supone que en últimas los procesos de dominio de la naturaleza son procesos formales, ¿no? Son procesos que surgen de procesos de formalización para poder actuar sobre ellos, ¿no? Y el lenguaje es uno de esos instrumentos de formalización, ¿no? Es un instrumento, Valery lo tiene perfectamente claro, ¿no? Es un instrumento, no apunta a las esencias de las cosas y simplemente funciona como tal, ¿no? Y asume el asunto de sus últimas consecuencias. Una de sus consecuencias es, si es un instrumento, yo no me pongo a preguntarme si la cosa en sí o no la cosa en sí, es un problema metafísico, ¿no? Es un problema de cómo uso el instrumento, no uso de él. Eso, repito, la diferencia de los estructuralismos, de otras posturas que dicen el lenguaje es instrumento, el lenguaje es arbitrario, los sentidos de los palabras son arbitrarios, entonces la realidad no existe. Bueno, Valery dice, pues, eso no es un problema, ¿no? Cuando yo concibo el lenguaje como instrumento, yo no ando preguntándome si la realidad existe o no. La realidad está ahí, no va a poner a negarla, ¿no? Y a construir un sistema abstracto para decir que la realidad no existe a través de una formalización, ¿no? La realidad está ahí, yo tengo un instrumento para formalizarlo, tengo que usarlo. Es un poco lo que él está pensando, es una posición tranquila si uno lo piensa, ¿no? No genera ningún tipo de, no tiene ningún tipo de angustia existencial
porque el lenguaje es un instrumento, ¿no? Y eso es muy interesante de Valeria. Bueno, entonces, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes, que tiene la conferencia de discusión sobre Barco Gama, que se llama Retener lo fugaz, texto, poesía y ontología en Hans Georg Gadamer. El estilo. Más intenso Valerio, pues alguien para que te pese más a los otros. Sí, es verdad, es verdad. Eso. Porque como puede ser afines en la parte etérea, y pueden ver que no, que el filósofo que el literato está etéreo. Ok, ya lo paraste de grabar. Sí, ahora quiero parar.